¿Cuál es el valor de las crisis? En general, se suelen ver las crisis como algo negativo porque hay una manera de entender el mundo donde siempre nos tienen que ocurrir cosas que calificamos como buenas. Y cuando hay algo que se sale de esta idea de que todo lo que nos tiene que ocurrir tiene que ser bueno, entre comillas, pues se produce lo que se llama crisis. Y que además puede tener diferente intensidad, diferentes grados de intensidad. Pero, ¿cuál es el valor de las crisis? Porque si te fijas, todo lo que ocurre en la vida tiene un trasfondo positivo. Siempre hay algo positivo detrás de cualquier situación o cualquier evento, pero nuestro trabajo es ver lo que hay positivo detrás de todo lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, las crisis son una forma de la vida de decirnos que algo debemos ajustar. Entonces, cuando, por ejemplo, ocurre una crisis económica, lo que nos está diciendo, por ejemplo, cuando hubo la burbuja inmobiliaria, lo que nos dice la crisis es que el colectivo en general, el inconsciente colectivo, no midió bien el valor de una cosa, el valor de las casas. Y el sistema financiero dio demasiados créditos sin pensar lo que estaba haciendo. Entonces, la crisis lo que nos estaba diciendo es que nuestro sistema financiero debería regularse mejor y que las personas deberían pensar mejor antes de invertir en una casa e hipotecarse a un valor muy alto. Entonces, la crisis lo que nos dijo es que tenemos a nivel colectivo que hacer mejor valoración de lo que valen las cosas. Por ejemplo, a nivel de relación, cuando hay una crisis de pareja, lo que nos dice es que a lo mejor tenemos que ajustar el dar y el recibir. Cuando ocurre la crisis es que probablemente a nivel del alma o a nivel de dar y recibir hay algo que necesita ajustarse. También debemos comprender que el crecimiento y la comprensión de la vida se produce por oleadas. Es decir, vamos como subiendo y se va produciendo como por ciclos. Entonces, cuando tenemos a lo mejor 20 años, entendemos la vida de una manera. A medida que vamos ganando experiencia, vamos comprendiendo la vida de una manera más amplia. Y el cambio de un estado a otro, de una comprensión menor a una comprensión mayor, suele producirse por una crisis. Es decir, tenemos una comprensión de cómo es la vida, llegamos a un tope, a un pico, y de ahí se produce una bajada. Y ahí es lo que llamamos crisis. Pero esta bajada es para que iniciemos un ciclo de mayor comprensión, de mayor amplitud, de mayor alcance. Entonces, entre ciclo y ciclo, lo que ocurre es que se va produciendo una crisis. Y hay gente que ha estudiado esto y suelen decir que cada 7 años, más o menos, se produce un ajuste o una crisis. Y depende de cómo es nuestro grado de comprensión o de forma de ver la vida, de nuestro grado de comprensión y de amplitud, así vamos a vivir las crisis o no. Está la típica crisis, por ejemplo, la que llaman la crisis de los 40, y esto se produce porque la persona ya en ese momento se tiene que hacer completamente responsable de su vida. Hasta ese momento incluso ha podido vivir como un adolescente. Entonces esa crisis ocurre porque la vida o el mundo ya no acepta a esa persona que haga cosas que no son adecuadas a su edad. Y por eso se llama a veces la crisis de los 40. ¿Qué otro valor tiene la crisis? Que nos ayudan a la reflexión, a la interiorización. Decía Ray Dalio que decía lo siguiente: dolor más reflexión igual a progreso. Entonces, una crisis lo que hace es, te dice, vuelve hacia adentro, hace una reflexión de lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido, y eso te va a llevar al progreso. Entonces, en una fase expansiva hacia afuera, cuando todo nos va bien, intentamos siempre ir hacia afuera, para mantener esa fase expansiva.
Entonces viene el ajuste. Y el ajuste lo que nos obliga es a volver hacia adentro, hacia la reflexión. Entonces, sin una crisis, probablemente no volveríamos a la reflexión. Digamos que nuestro trabajo en el mundo es llegar a un equilibrio entre una fase exterior de exteriorización expansiva y una fase interior de reflexión, que sería restrictiva, por decirlo así. Y ambas son necesarias. Una sin la otra no funciona. Entonces, las personas, por ejemplo, que son muy retraídas, necesitan salir al mundo y necesitan tener esta fase expansiva. Y las personas que son demasiado expansivas necesitan esta fase de reflexión y de interiorización. Entonces, las crisis lo que nos ayudan es a volver a replantearnos cómo es nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Y en general lo que nos dicen es que algo debemos de cambiar. Entonces, no ocurre una crisis si no es necesario cambiar algo. Y lo que nos debemos preguntar cuando ocurren estas crisis es, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Hacernos responsables de todo lo que nos ocurre y decir, vale, ya he aprendido o ya he captado el mensaje que la vida me está dando. ¿Qué necesito cambiar? Y a veces puede ser o qué necesito aprender. Puede ser una actitud ante la vida, puede ser a lo mejor un cambio de casa, un cambio de profesión. Aceptar que un ciclo se ha acabado. A lo mejor hay que cambiar de pareja. A lo mejor hay que buscar mejores relaciones sin necesidad de cambiar de pareja. A lo mejor hay que hacer un cambio radical en cómo nos relacionamos con nuestra pareja. Entonces, nos dice que algo hemos de cambiar en nuestra vida. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo la idea es que a partir de ahora te tomes las crisis como algo beneficioso, como una manera de que la vida te está dando para que rectifiques algo antes de que se produzca, por ejemplo, un mayor desastre. Cuando no escuchamos a lo que nos dice la vida y no cambiamos y seguimos a lo mejor en una actitud obtusa, la crisis que vamos a vivir va a ser mayor, porque el cambio se va a producir sí o sí. La cuestión es con qué grado de dolor o sufrimiento se va a producir. Bueno, espero que te haya gustado y muchas gracias.